Dicen que el silencio es lo que hay entre las notas. Pero nadie te prepara para cuando el silencio se vuelve todo lo que tienes. Antes del accidente, mi vida tenía sonido. No solo música sino ruido, los aplausos después de un concierto, el zumbido de la ciudad entrando por la ventana, la risa de alguien al fondo del bar. Hasta mi nevera desafinaba en do sostenido, todo eso se fue en un instante. Metal contra asfalto. Vidrio. Grito sin volumen. Me llamo Ángel, tengo 31, y hace 9 meses perdí la audición. Antes era guitarrista de sesión, tocaba en estudios, bandas, conciertos en pequeños teatros. Nada enorme, pero lo suficiente como para vivir de ello. Y lo suficiente como para que, al despertarme en una habitación de hospital sin poder oír ni mi propia respiración, sintiera que mi cuerpo seguía vivo, pero algo en mí había muerto. Durante semanas, me aislé. Aprendí a leer labios con torpeza. Me comunicaba por notas en el móvil. No respondía a llamadas, ni mensajes, ni visitas. Solo salía para las sesiones de rehabilitación. No por esperanza. Por rutina. Como un tren sin pasajeros. Fue en una de esas sesiones cuando conocí a Miguel. Lo primero que vi de él fueron las manos. Grandes, expresivas, como si contaran historias incluso cuando estaban quietas. Era traductor de lengua de signos. Trabajaba en el centro como apoyo para pacientes con pérdida auditiva reciente. Me miró con esa sonrisa que tienen los que saben ser pacientes. ¿Te importa si me siento?, dijo, vocalizando con claridad. Asentí. Ni siquiera le devolví la sonrisa. Sacó su libreta y escribió. No voy a presionarte para que hables, solo voy a estar aquí. Lo releí 3 veces. Solo voy a estar aquí. No supe por qué eso me hizo tragar saliva. Durante las siguientes semanas, Miguel se convirtió en una constante. No era invasivo. No intentaba animarme con frases vacías. Simplemente, se quedaba. A veces me enseñaba palabras en lengua de signos. Otras veces solo escribía tonterías en la libreta para hacerme sonreír. Como el día que dibujó una caricatura mía tocando una guitarra invisible y escribió, Rockstar del silencio. Le lancé una mirada que intentaba ser seria, pero sonreí. Y él también. La primera vez que me tocó fue para corregirme un gesto. Yo intentaba decir mañana, en lengua de signos, pero lo hacía mal. Su mano rozó la mía con suavidad, guiándola. Me explicó que el movimiento salía desde la comisura de los labios hacia afuera, como si empujaras el amanecer con la palma. Es donde empieza el día, escribió, no sé por qué, pero esa frase me quedó grabada. Donde empieza el día. Y, de alguna forma, desde que Miguel llegó, empecé a notar la mañana otra vez. Empecé a quedarme después de las sesiones. No por necesidad, sino por él. Miguel solía tomarse un café en el patio interior del centro de rehabilitación. Se sentaba en el banco de piedra, con un termo verde que parecía tener más años que él, y una pequeña libreta donde dibujaba cosas al azar, árboles, rostros, palabras sueltas. Un día me acerqué sin decir nada y me senté a su lado. Él no se sorprendió, solo me ofreció un sorbo. No le dije que el café estaba frío. No importaba. Lo importante era estar ahí. A veces escribía preguntas, como, ¿qué extrañas más? La primera vez, no supe qué responder. Pero días después, escribí de vuelta. El sonido de las cuerdas al afinar, asintió, como si lo entendiera del todo. Y creo que lo hacía. Me enseñó a decirlo en lengua de signos. Cuerdas. Afinar. Sonido. Lo repitió hasta que mis dedos lo hicieron sin pensar. Sus manos se movían como si el lenguaje no fuera algo aprendido, sino algo que le nacía desde dentro. Un martes me preguntó, con un gesto torpe que me costó entender, si quería tocar la guitarra otra vez. No respondí. No podía. La tenía guardada en casa, dentro de su funda negra, bajo la cama. No la había tocado desde el accidente. Era como ver a un amigo al que habías traicionado. Miguel no insistió, solo escribió. Cuando estés listo, ¿podrías enseñarme a escuchar contigo? Esa noche, al llegar a casa, saqué la guitarra por primera vez. Las cuerdas estaban flojas, el polvo acumulado en la tapa. Pasé los dedos por el mástil. No escuchaba nada, claro. Pero podía sentir la vibración, como un corazón sordo, latiendo bajo la piel. Lloré un poco.
No por tristeza. Por algo más difícil de nombrar. Después de eso, empecé a practicar otra vez, con los ojos cerrados. Con el cuerpo tenso, esperando no sentirme estúpido. Miguel me había dicho, en una de esas frases que escribía como si no significaran nada y lo significaran todo, que hay cosas que no necesitan oídos para ser oídas. Una tarde, mientras él hablaba con otra paciente, lo observé. Y sentí celos. Celos estúpidos. De esos que uno no quiere admitir. No sabía si era porque él parecía tener una conexión con todo el mundo, o porque yo quería ser el único que entendiera lo que decían sus manos. Cuando terminó, se me acercó. Me tocó el hombro para llamar mi atención. Me preguntó si quería ir a caminar. Dije que sí. No con palabras. Solo con los ojos. Caminamos por el Retiro, donde la gente se amontonaba alrededor de músicos callejeros, artistas pintando caricaturas, turistas riendo sin saber muy bien de qué. Él se detenía a mirar cada cosa como si fuera un niño, y yo lo miraba a él. Nos sentamos cerca del lago. El cielo estaba anaranjado. El tipo de luz que hace que todo parezca más honesto. Miguel sacó su libreta, escribió algo y me la pasó. ¿Qué escuchas ahora? Me quedé mirándolo. Luego tomé la libreta, y debajo de su pregunta escribí, tus manos. Él levantó la vista. Me miró por un largo rato. Y luego sonrió. No como siempre, sino como si por fin algo hubiera encajado. La primera vez que lo vi tocar un instrumento, fue una tarde cualquiera, en mi salón. Yo había mencionado, medio en broma, que tenía un viejo cajón flamenco arrumbado en la terraza. Miguel levantó las cejas como si hubiera dicho que tenía un tesoro escondido, y lo fue a buscar sin esperar permiso. Lo limpió con la manga del suéter, lo colocó frente a sí y empezó a golpearlo con las palmas. Su ritmo era imperfecto, pero constante. Me pidió que me sentara cerca, frente a él. Lo hice, dudando, curioso. ¿Sientes esto?, dijo, vocalizando claro, mientras sus manos marcaban un compás grave y seco sobre la madera. Asentí. El sonido no lo oía, pero lo sentía vibrar a través del suelo, en mis piernas, en el pecho. Como un eco bajo la piel. Entonces tomó mi mano y la puso sobre el cajón, justo donde golpeaba. El latido era firme, ritmado. Como si estuviera devolviéndome algo que creía perdido. La música no solo entra por los oídos, dijo, también se cuela por las costillas. Y ahí supe que me gustaba. No porque fuera amable o paciente, ni siquiera porque estuviera guapo en ese momento, aunque lo estaba, sino porque me estaba enseñando a sentir otra vez. Y no solo la música. Al día siguiente, llegué antes a la rehabilitación. Él ya estaba ahí como siempre, con su termo y su libreta. Cuando me vio, alzó una ceja. Saqué mi guitarra del estuche. La expresión en su cara cambió. ¿Vas a tocarme algo?, preguntó, sin esconder la ilusión. No tocarte, pensé, pero no lo escribí. Me senté, afine con acento agudo con cuidado, más por costumbre que por necesidad, y comencé a tocar, un arpegio simple. Lo había compuesto la noche anterior, sin pensarlo mucho, solo lo que me salía. Miguel se acercó, puso una mano sobre la caja de la guitarra y cerró los ojos. Así se quedó, inmóvil, sintiendo el sonido con la palma. Yo tocaba, y él escuchaba de la única forma que ahora compartíamos. Cuando terminé, abrió los ojos despacio. No dijo nada, no escribió nada, solo me abrazó. Fue un gesto inesperado, torpe, casi. Su cuello olía a lavanda y jabón barato, sus brazos eran fuertes, y su pecho vibraba. Como si tuviera música propia. Esa noche, soñé con él. No con su cuerpo, con sus manos, con su forma de mirar cuando quiere entenderte de verdad, y con el silencio. Pero no ese que duele. Otro. Uno lleno de cosas. Al despertar, me descubrí sonriendo. Por primera vez en muchos meses, me sentía un poco más yo, un poco más cerca del mundo. Y de él. No sé en qué momento exacto empezó a cambiar todo entre nosotros. Tal vez fue esa tarde en la que le enseñé a tocar un acorde y, sin querer, nuestras rodillas quedaron juntas por demasiado tiempo.
o la noche que me acompañó en metro hasta mi portal, aunque vivía en la dirección contraria. O tal vez fue más simple. Un día me di cuenta de que lo buscaba en cada sitio, como si su presencia fuera la única forma de que el día tuviera sentido. Miguel tenía esa manera de hacerte sentir escuchado incluso sin palabras, usaba sus gestos como otros usan canciones, y cuando me miraba, era como si el mundo dejara de doler un rato. Una tarde, después de las sesiones, me invitó a su casa. Vivía en un estudio pequeño, lleno de libros y plantas. En una esquina había una mesa repleta de cuadernos con anotaciones en lengua de signos, frases sueltas, dibujos, recortes de prensa. En otra, una guitarra polvorienta que, según me dijo, había heredado de su abuelo. No la toco desde hace años, explicó con una sonrisa, pero me gusta tenerla cerca. Me recuerda de dónde vengo. Pasamos horas hablando. Bueno, él hablaba, y yo le respondía con gestos, notas en el móvil, miradas. Ya no me frustraba tanto como antes. Habíamos encontrado nuestro ritmo. En algún momento, se acercó con 2 cervezas. Me ofreció una y alzó la suya para brindar. Por lo que no se dice, dijo, vocalizando. Pero igual se entiende. Chocamos las botellas. Bebimos en silencio. Me senté en el suelo, apoyado contra el sofá, y él hizo lo mismo. Estábamos cerca. No en ese somos colegas cerca. En ese otro tipo de cercanía, la que se mide por respiraciones compartidas. Me tocó la mano. Fue un gesto leve. Apenas sus dedos rozando los míos. No me moví. ¿Está bien esto?, preguntó, despacio, como si le costara la valentía. Asentí. Y escribí en la pantalla de mi móvil. Hace tiempo que quiero que lo esté. Miguel se inclinó, muy despacio, como si tuviera miedo de romper algo invisible entre nosotros. Me miró buscando permiso. Y lo encontró. El beso fue suave. Torpe, incluso. Pero lleno de verdad. Sus labios sabían a cerveza, a nervios, a algo nuevo, y a la vez familiar. Cuando se apartó, no dijo nada. Solo apoyó su frente contra la mía, y ahí nos quedamos, respirando el mismo aire, con las manos aún entrelazadas. No necesitábamos palabras. No esa noche. Ni después. Después de esa noche, todo fue distinto. No hablamos de qué éramos, no había etiquetas ni promesas. Solo una sensación constante de querer estar cerca. De querer compartir lo que quedaba en cada uno. A veces me quedaba en su casa, a veces él venía a la mía. No dormíamos juntos cada vez. Pero cuando sí lo hacíamos, era distinto a todo lo que había conocido antes. Miguel no tenía prisa. Nunca. Le gustaba apoyarse en mi pecho, sentir el ritmo de mi corazón como si fuera un metrónomo. Me acariciaba la clavícula con la punta de los dedos. Me decía cosas en lengua de signos, y yo respondía como podía. Pero lo más fuerte era el silencio. El que no incomoda. El que acompaña. Una noche, me pidió que le tocara algo que no tuviera letra. Algo solo mío. Me senté con la guitarra, él descalzo en el suelo, la espalda apoyada en el sofá. Toqué una progresión lenta, inventada ahí mismo, con acordes abiertos que se deslizaban como agua. Cerré los ojos. No por dramatismo, sino porque necesitaba dejar de pensar. Sentí su mano sobre mi pierna, no como una distracción, como un ancla. Cuando terminé, no aplaudió. No dijo nada. Simplemente se incorporó y me besó la mejilla, suave. Después escribió algo en su cuaderno y me lo pasó. Escucharte me hace sentir más vivo, aunque no pueda oír nada. Quise decirle que yo sentía lo mismo, pero no supe cómo. En vez de eso, lo tomé de la mano y apoyé su palma sobre mi pecho. Aquí estás, aquí suenas. Nos miramos durante varios segundos. A veces creo que, si alguien hubiera entrado justo en ese momento, no habría entendido nada. O tal vez sí. Porque había algo entre nosotros que no necesitaba ser explicado. Al día siguiente, me llevó al ensayo de un grupo de chicos sordos que usaban percusión corporal. Miguel colaboraba con ellos como voluntario. Yo no tenía ni idea de qué esperar, pero acepté. Fue como una explosión en el pecho. Ellos no oían, pero movían el cuerpo con una sincronía que parecía imposible.
Sentían el ritmo en los pies, en la espalda, en los huesos. Cada golpe sobre la caja, cada palmada contra la piel, era una frase. Un grito. Una risa. Una pregunta. Uno de ellos, un chico llamado Sergio, me preguntó por señas si quería probar. Dudé. Miguel me animó con la mirada. Subí al escenario improvisado y empecé a tocar con ellos. Nada complicado, solo seguir el pulso. Lo sentía en los talones, en las costillas, en los ojos de Miguel, que me miraba desde un rincón, como si no hubiera nada más importante en el mundo que ese momento. Y por primera vez, no sentí que me faltaba algo. Sentí que estaba completo. Una mañana, mientras Miguel preparaba café, noté algo distinto en su manera de moverse. Más lento, más pensativo, como si su cuerpo llevara el peso de una conversación pendiente. Me pasó una taza, se sentó frente a mí y escribió en su libreta. Me ofrecieron un puesto en Sevilla. Sería por 1 año. Me quedé en silencio, no por no tener palabras, sino porque todas se me fueron de golpe. Él me miraba con cuidado, sin dramatismo, pero con una especie de tristeza en la comisura de los ojos, como si ya supiera lo que yo estaba sintiendo. Escribí: ¿te vas? Dudó un segundo. Luego escribió: no si tú me pides que me quede. Ahí estaba el dilema. Esa frase que, dicha en voz alta, tal vez hubiera sonado romántica, pero ahí, en papel, en tinta azul sobre blanco, se sentía como una decisión demasiado grande para 2 personas que aún no se habían dicho te quiero. ¿Y si lo retenía y luego me odiaba por eso? ¿Y si se iba y todo esto se convertía en un paréntesis bonito pero breve? Él se dio cuenta. Lo vio en mi cara, y escribió de nuevo: solo dime la verdad. Así que fui honesto. Escribí: tengo miedo de que, si te vas, no quieras volver. Miguel leyó la frase 2 veces. Luego tomó mi mano. No para consolarme, sino para afirmarse. Después escribió algo que me hizo apretar la mandíbula. Donde estés tú, empieza mi mañana. Ahí supe que ya no podía hacerme el fuerte. Toqué su rostro, lento, como si no quisiera borrarlo. Como si fuera la primera vez. Él se apoyó en mi mano, cerrando los ojos. No lloramos. No era necesario. Había algo más profundo que las lágrimas. Un silencio que lo decía todo. Me quedé esa noche en su casa. Dormimos abrazados, como si el cuerpo supiera que venía un cambio. Como si quisiéramos memorizar el calor, la forma en que encajábamos incluso sin hablar. Antes de quedarnos dormidos, me susurró algo al oído. No lo escuché claro, pero sentí el aire tibio de su voz. Y le pedí que me lo repitiera con las manos. Lo hizo. Lento. Claro. Te quiero. Le respondí igual. Y esa fue la primera vez que le dije algo sin palabras, y supe que lo había entendido todo. Miguel se fue a Sevilla un domingo a las 8 de la mañana. El tren salía desde Atocha. Yo lo acompañé hasta el andén. No hubo lágrimas. Solo manos apretadas durante demasiado tiempo, una frente apoyada contra la otra, y un gesto en lengua de signos que repetimos los 2 al mismo tiempo. Después. No adiós. No hasta nunca. Solo, después. Las primeras semanas sin él fueron raras. El silencio volvió a pesar más. El café sabía menos. La guitarra sonaba hueca. Pero también algo había cambiado. Ya no me sentía roto. Seguíamos hablando todos los días por videollamada. A veces nos mandábamos audios, aunque yo no pudiera oírlos. Él lo sabía, pero los grababa igual. Me decía que algún día los escucharía. Que no todo era para hoy, que algunas cosas se guardan para después. Yo le mandaba vídeos tocando canciones nuevas. Miguel ponía la mano sobre el altavoz del móvil para sentir la vibración, y luego me escribía mensajes como: suena a ti. Durante una de esas llamadas me mostró el pequeño piso que había alquilado en Triana. En la pared colgaba una de mis partituras. En la mesa, su termo verde. Todo lo demás era nuevo. Faltas tú, dijo, moviendo los labios lento. Pasaron los meses. Y un día, sin planearlo demasiado, tomé un tren a Sevilla con mi guitarra al hombro y un nudo en el estómago. Cuando lo vi esperándome en el andén, supe que todo valía la pena. No hubo palabras. No las necesitábamos. Nos abrazamos como si el tiempo no hubiera pasado.
Como si el silencio no hubiera sido un obstáculo, sino un camino. Como si nuestros cuerpos recordaran lo que significaba volver. Esa noche, me enseñó su nueva terraza, el bar favorito al que iba después del trabajo, y el rincón donde pensaba poner otra planta más. Podrías venirte unos meses, me dijo, señalando el sofá, hasta que decidas si te quieres quedar. No respondí con la voz, ni con el móvil. Simplemente lo tomé de la mano, la puse sobre mi pecho y esperé. Él entendió. Me sonrió. Y repitió en lengua de signos. Aquí empieza mi mañana. Nunca imaginé que el silencio me llevaría hasta alguien. Que perder algo tan vital como el sonido sería lo que me permitiría escuchar por primera vez de verdad. No con los oídos. Con el cuerpo. Con la piel. Con todo lo que duele y todo lo que se queda. Vivir con Miguel fue como aprender otro idioma dentro de un idioma. Un lenguaje que no se enseñaba en libros ni en cursos. Uno que se construía con paciencia, gestos lentos, y esa forma suya de mirar como si cada parte de mí dijera algo importante. Nos fuimos adaptando sin darnos cuenta. Él pegaba notas en la nevera con dibujos tontos que me hacían reír antes del desayuno. Yo dejaba acordes escritos en las esquinas de sus cuadernos. Las mañanas eran lentas. El café con pan tostado, las ventanas abiertas, el sol colándose entre las plantas. Hacíamos nuestras rutinas a ritmo de señas, tacto y miradas largas. Nos tomábamos de las manos en la calle sin miedo, aunque algunos se giraran a mirar. No por provocación, sino porque cuando lo tienes claro, ya no necesitas esconderte. Y aún así, había momentos duros. Días en los que extrañaba la música tal como la conocía. No por nostalgia, sino por rabia. Por injusticia. Miguel no intentaba arreglarlo. Me dejaba sentirlo. Me abrazaba por la espalda mientras yo tocaba sin escuchar, hasta que el llanto se volvía vibración. Hasta que volvía la calma. Una tarde, en un centro cultural, dimos una charla juntos sobre accesibilidad y música. Miguel traducía mientras yo tocaba. Al final, una niña pequeña, con audífonos enormes y ojos curiosos, se acercó y me pidió tocar mi guitarra. Se la di. Ella colocó la mano sobre las cuerdas y sonrió. Lo siento, dijo, tímida. Yo asentí. Yo también. Después, Miguel me abrazó por detrás, apoyó la barbilla en mi hombro y dijo, despacio, para que pudiera leerle los labios. Hay muchas formas de escuchar. Yo ya lo sabía. Porque desde que llegó él, cada silencio tenía un nuevo sonido, y cada mañana, empezaba de verdad.